siempre en el corazón. Y para mí verles es una alegría. Hay una hermana que estos días se fue a Rosario, en Rosario. Qué bueno este intercambio. Hay varios intercambios que están ocurriendo, ¿no? Y puede haber muchos más. Es medio profético esto. Tengo en mi corazón, también en el corazón de Manuel y de muchos de ustedes, el reino de Dios en la familia. Pero primero quiero orar por... ¿Quién ahora tiene jaquecas? ¿Hay alguien así? En el nombre de Jesús, se van ahora estas jaquecas. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hay un elemento que van a tener que usar mucho en tu casa. Quizás ahora lo estás usando, pero no te das cuenta. Pero quiero preguntarles, ¿cuántos de los que estamos aquí, levante la mano, los que precisan paciencia? A ver, fijémonos quién está. A ver, los que precisan paciencia. Hay algunos que no precisan. Qué bárbaro, mándenlo para Rosario esos. Y porque esto es el gran elemento que hace falta en tu casa, vamos a reflexionar. Vamos a leer Gálatas capítulo 5. Versículo 22. Podemos leerlo todos en voz alta. Pero el fruto, juntos, a una voz. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Y contra tales cosas no hay ley. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos el Espíritu Santo? Quiero decirte que los que tienen el Espíritu Santo tienen paciencia. O sea, ya la tienen en la paciencia. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Yo, por ejemplo, ahora estoy teniendo paciencia por estos movimientos. Decirle al que está al lado, vos tenés paciencia. Decir. Míralo bien, porque es... Si tenemos paciencia hay que pedirla. No si la tenés. Es lo mismo que si alguno dice, Señor, yo quiero estar, por favor, en un salón como este. Y Dios se rasca la cabeza y dice, ¿cómo le contesto a este si ya está? Decir al del otro lado, tenés paciencia.
Tenés paciencia, tenés paciencia. No se lo hagan en tono de pregunta. Háganlo en tono de afirmación. Así, tenés paciencia. ¿Quién me lo dice a mí? ¿A quién me lo puede decir a mí? Aleluya. Gracias, Señor. ¿Los de atrás tienen paciencia? Tienen paciencia. Roberto, ¿tenés paciencia? Allá. Gloria a Dios. La paciencia es una virtud del carácter, pero proviene de una visión de la gloria de Dios, de todo esto que hemos cantado, que se efectuó porque Cristo fue a la cruz, porque murió por nuestros pecados, derramó su sangre y nos limpió, fue al sepulcro. Para Satanás cantaba victoria, pero Dios lo levantó de entre los muertos y ascendió a los cielos y lo sentó en su trono según la palabra que hemos leído última. Y hoy es Señor. Pero Él no solamente hizo esto para darnos lo que Él tenía. Y lo que Él tenía es nuestra herencia. Y parte de la herencia es la paciencia. Y aquel que le hace falta paciencia no la pida más. Solamente tiene que aprender a usarla. Y cuando uno vio la gloria de Dios, también vio la herencia. Ese pasaje que escuchamos último habla de que Jesús invita a sentarse con Él en el trono. En donde Él mismo está sentado, con toda autoridad y con todo lo que pertenece a Jesús, ahora nos lo da a nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces la paciencia comienza uno a comprobarla cuando ve la gloria de Dios. Las personas que alaban a Dios les brota la paciencia. Casi no habría que tener a nadie que dirija aquí, porque uno quiere alabar a Dios. Y cuando alabas a Dios te brota la paciencia. Es el ministerio a Dios, ver la gloria de Dios y proclamarla, y hace que la paciencia brote. Puede llegar a ser una palabra a lo mejor forzada, pero puede llegar a ser una palabra compuesta. Paz y ciencia. Paz, ciencia. Puede llegar a ser para nosotros, lo podemos usar también de esta manera. Creería que en los diccionarios no está registrada de esta manera, pero qué coincidencia. Porque para ejercer la paciencia necesitas paz y necesitas sabiduría, paz y ciencia. Muchos creen que la paciencia es pasividad. Quiero decirte que la paciencia no es pasividad. Dice que Dios tiene paciencia hasta que todos se arrepientan y por eso prolonga su venida. No es pasividad, más bien es postergación.
En su paciencia está esperando que los que no están arrepentidos se arrepientan. Y Él está postergando, y para nada es pasividad. Casi podemos decir que es una tregua entre Dios y el pecador. Gloria a Dios por la paciencia que Dios nos tiene. Decirle al que está al lado: Dios te tiene una paciencia bárbara. Dios te tiene una paciencia bárbara. También la paciencia incluye saber esperar cuando hay que esperar. Hay cosas que no hay que esperar, pero hay otras que sí. Es saber esperar cuando hay que esperar. La paciencia tiene que ver con no actuar compulsivamente. Y la paciencia es una herramienta del Espíritu Santo que protege el amor, el gozo, para no perder el amor, para no perder el gozo, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, para no perder la paz, y las cosas que van después de la paciencia. La paciencia cuida el fruto del Espíritu. Hay un bicho del mar, las ostras. Las ostras a veces entran en su organismo algún granito de arena y no lo puede expulsar, y entonces, por no poder expulsarlo, lo cubre con cristales de carbonato de calcio y forma la perla que a veces está en la ostra, y esto dentro de un espacio de 2 a 10 años. Y algunos necesitan paciencia. Sí, ya te tuve mucha paciencia. ¿Quién dijo estas palabras? Bueno, deja que se te forme la perla. Se forma la perla de 2 a 10 años. Puede un poco más, puede un poco menos. Recubrila con carbonato de calcio. No, recubrila. Algunos la recubren con la paz, con el amor, con el gozo, y se va formando la perla. Es una perla. La paciencia es el gran recurso que Dios nos da para enfrentar todo tipo de crisis. Pobre el que no usa la paciencia en las crisis. ¿Por qué tenemos que encontrar tantas divisiones en el matrimonio? ¿Por qué tenemos que ver y nos toca ver tantas divisiones en las iglesias? En las iglesias no se están dividiendo por problemas doctrinales, sino por problemas entre personas que no se tienen paciencia. Gracias a Dios que no hay ninguno así aquí. Están todos en Rosario. Es el gran recurso del Señor para enfrentar las crisis. Y cuando se usa la paciencia, no va a afectar la vida espiritual. Cuando no se usa la paciencia, sí va a afectar la vida espiritual. Y vamos a notar que muchos bajan espiritualmente. Y qué fácil después es pecar y que te venga cualquier tipo de pensamiento en tu cabeza.
Aún el hecho de que a veces el trabajo en que estás no te está gustando, ahí tenés que usar la paciencia. Y Dios premiará cuando se usa la paciencia. Es fruto del Espíritu Santo. El que está usando la paciencia es una persona que sabe esperar lo que se está orando mucho. E insiste en la oración, la repite una y otra vez, día a día. Este hecho de repetir la oración otra vez y otra vez e insistir delante de Dios, esto es paciencia. Gloria a Dios. A veces la paciencia parece un acto de cobardía. Pero si a veces no se usa la paciencia, empeora la situación. Entonces es necesario usar la paciencia para no entrar en una crisis mayor. Por lo tanto, el que usa la paciencia va a tener que usar el don de discernimientos de espíritu para poder decir las cosas en el momento adecuado, con la persona adecuada, en el horario adecuado. Usa la paciencia y no el impulso. Quiero darte algunos problemas que produce cuando no se usa la paciencia. Yo estoy pensando en nuestras familias, en el matrimonio, estoy pensando en nuestra función como padres, pero también estoy pensando en nuestra función como hijos. Y estoy pensando en nuestra función como hermanos carnales. Y estoy pensando en la función como hermanos espirituales. El gran problema cuando no se usa la paciencia es la impaciencia. ¿Conocen algo de esto? Las personas impacientes, a ver si atajan este tiro al arco. Las personas impacientes quieren que todo ocurra ahora. Y si es ayer, mejor. Los impacientes siempre tienen cara de enojado. A ver, fíjate el que tenía al lado. Míralo bien. Porque los impacientes siempre tienen ira. ¿No está la comida? ¿Cómo que no está la comida? Qué sé yo, las cosas que uno puede llegar a por impaciencia. El impaciente quiere que todos alrededor de él lleven su ritmo. Y cuando no ocurre esto, hay ira, discusiones, acusaciones. Los impacientes siempre están aumentando los niveles de tensión. Y el impaciente siempre encuentra razones lógicas para ser impaciente. Te explica por qué él es impaciente. Y tiene sus razones lógicas estúpidas. El impaciente interpreta las cosas antes de saber todo lo ocurrido. Lo interpreta antes. ¿Sabe lo que dijo el hermano aquel? Dijo esto. Qué terrible, hermano. Y el impaciente no averigua.
Solamente tiene una sola campana, pero no averigua el por qué. Porque enseguida se apresura a dar su opinión. Interpreta las cosas de una manera tan rápida. Y a veces el impaciente parece una persona fuerte. Lo que pasa es que soy una persona fuerte. No, es un débil. ¿Cómo tenemos que crecer en impaciencia? No tenemos que crecer. Tenemos que crecer en paciencia. Voy a dar algunos elementos de crecimiento en la paciencia. Miren lo que dice Romanos 5, 3 y 4. Dice, y la esperanza, 5, 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Gloria a Dios. Cuando hay una tribulación, vas a ser entrenado, ejercitado, educado, recordado, y vas a salir de esa tribulación más paciente. La tribulación produce paciencia. Ahí en Colosenses 3, Colosenses 3, versículo 12, habla de una nueva vestimenta, la vestimenta de la nueva criatura. Fíjense en los detalles de esta vestimenta. ¿Querés estar a la moda de Dios? Vestite con esta vestimenta, vas a estar a la moda de Dios. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, ¿y qué más? De paciencia. Y miren con qué comienza el versículo 13. Soportaos unos a otros. ¿Por qué será? Que después de la paciencia, inmediatamente te pone parte del vestido, soportar. ¿Cuántos están soportando a alguien? Levante la mano. A ver, quiero verlos. A ver, acá están soportando. Están soportando. Bien, ¿vos no estás soportando? Ahora levante la mano. ¿Cuántos son los que te soportan a vos? Te soporta. A mí me soporta. Nosotros somos 7 pastores. Uno de los más complicados de los 7 soy yo. Me tiene que aguantar. Y no te digo nada de Silvia, mi esposa. Siempre lo digo esto porque es una realidad. No es fácil estar casada con uno que es hijo único.
Fíjate, si te gusta una chica o un muchacho, fíjate si es hijo único primero. Porque no es problema que te cases, pero vas a tener que usar de una paciencia impresionante. Fíjense que estas vestiduras de la nueva criatura, la paciencia viene después, inmediatamente le sigue el soportando unos a otros. ¿Y después qué viene? Perdonando. Qué inmediato está eso. Qué justo. Sí, rápidos en perdonar. No tardes en perdonar. El Señor nos da un tiempo para perdonar. 24 horas. Te da 24 horas antes que Satanás ponga el pie ahí y diga: este terreno es mío. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si se puso el sol sobre tu enojo y no perdonaste, diste lugar al diablo, y la cabeza tuya va a comenzar a tener mentiras en la cabeza. Te llenas de mentiras y lo peor de todo, vas a empezar a creer en esas mentiras. La paciencia. En Colosenses capítulo 1 y en el versículo 11, Colosenses 1:11, dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia. Y Pablo está escribiendo esto desde la cárcel. Cuando uno obra con paciencia, genera poder, todo poder y potencia de su gloria. Obtendréis fortaleza y paciencia. Qué importante la paciencia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Tanto es así que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La paciencia. Hoy estamos siendo perseguidos, no sé si se dieron cuenta. No al nivel de los musulmanes que cortan cabeza. Estamos siendo perseguidos por la filosofía y la cultura. Ya en nuestras leyes tenemos leyes que nos persiguen, que casi no podemos hablar libremente, porque la ley está aprobando el aborto y nosotros decimos el aborto es pecado. En un grupo de personas donde estaba presente yo, una mujer dijo: bueno, yo creo que el aborto se puede llevar a cabo cuando hubo violación. Y ella preguntó a otros: ¿qué opinás? Y yo también opino lo mismo. Y así cada uno opinaba justamente hasta que llegó a mí. Y cuando llegó a mí yo dije: qué lástima. Entonces va a haber dos asesinos, la madre y el médico que ayuda. ¿Para qué dije eso? No me hablaron por una semana.
Pero hay que hablar, hay que declarar. ¿Y qué decir de la ideología de género? ¿De dónde hemos sacado estos casamientos? Hombre con hombre, mujer con mujer. Hace poco estaban ofreciendo una familia, ¿cómo se llama estas familias que tienen un tiempo a un niño que no tiene padres? ¿Cómo? Familias solidarias. Y se le tutores, familias solidarias, y ya se había cumplido el tiempo de un niño de 4 años. Y lo publicamos esto por si había algún hermano que querían. Y se presentaron, ¿saben quién? 2 hombres en matrimonio. Y se lo presentaron al niño para que sean ellos. Cuando el niño vio a estos 2 hombres, salió disparando. Y 4 años. Ya hay una persecución dentro de las leyes. Ya hay una persecución dentro de leyes que aprueban el divorcio y el nuevo matrimonio. Y nosotros estamos diciendo lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clara. Cuando dice, el que repudia a su mujer, el que se separa de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Ya hay persecución. Porque ahora dice, entonces no me caso. Y conviven personas solteras cometiendo el pecado de fornicar. La fornicación es el pecado sexual antes de casarse. Y nosotros nos oponemos. Y si llegamos a hablar, alguno dice, yo no hablo por respeto. ¿Qué va a respetar? ¿El pecado? No respete esas cosas. Declarémosla. Y cuando te digan, pero esa es tu opinión, no, esta es la opinión de Dios. Estaba en un grupo, nos juntamos los pastores en Rosario todos los martes. Y yo soy uno de los más antiguos. Entonces me hicieron pasar al frente para hacerme preguntas. Y se levantó un pastor y me dice, ¿qué opinión tenés si un pastor se separa de su esposa y se casa con otra? Entonces yo le dije, no te voy a dar mi opinión, pero sí te voy a dar la opinión del Señor Jesús. El que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y había un grupo de pastores que habían venido de visitas del Paraguay y quisieron hablar conmigo después de la reunión. Y dice, hermano, pero nosotros tenemos un montón de pastores que están así. ¿Qué le decimos? ¿Que no son más pastores? No, ustedes pregúntenle al Señor si Él permite que pastores que están en pecado estén pastoreando. Ya hay persecución. Y la paciencia precisa de esto. Es probable que cuando declares la verdad también recibas trompadas. Y ahí vas a tener que tener paciencia. Porque Pablo admiraba a los de Tesalónica y les admiraba por la fe y por la paciencia que ellos tenían en las persecuciones y en las tribulaciones. La paciencia tiene que ser enseñada. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo
Timoteo. Segunda de Timoteo 3, versículo 10. Pablo está enseñando al discípulo Timoteo. Pablo enseña, y aquí destaca qué cosas le enseña Pablo a Timoteo. Miren lo que le enseña. Tú has seguido mi doctrina. Miren qué consistía la doctrina de enseñanza que tenía Pablo. Conducta, propósito, fe, entereza, amor y paciencia. Hay que enseñar este tema de la paciencia. Por favor, cuando estemos juntos con los discípulos, enseñemos paciencia. ¿Cómo tener paciencia? ¿Qué doctrina esta, no? Tú has seguido mi doctrina. Dentro de la doctrina estaba la paciencia. De paso digo que esto tiene que ser una condición de los pastores. Tito, capítulo 2, versículo 2. Acá los pastores le llaman ancianos, pero realmente son pastores. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe y en el amor y en la paciencia. ¿Querés ser pastor? Tenés que ser sano en la paciencia, en la fe, en el amor. Es una condición para los que son pastores o quieren ser pastores, la paciencia. En el Salmo 40, ¿cuántos saben esto? En el Salmo 40, la paciencia atrae a Dios. Salmo 40, versículo 1. Pacientemente, esperé a Jehová. Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Atrae a Dios. Cuando ejerces paciencia, atraes a tu Dios. Vamos a agradecer por la paciencia que ya tenemos. Nos ponemos de pie. Quisiera que esta palabra te la lleves puesta. No luches más con la impaciencia.